Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por el Salmo 42. Salmo 42 es una de esas joyas literarias que encontramos en la Biblia. Pero antes de leer el Salmo 42, mirad, ¿un cristiano se puede deprimir? ¿Un cristiano puede estar desanimado, derrotado y en derrota? Pues por supuesto que sí. Hay un artículo que dice que una de las causas de mayor depresión, en el sentido de un cristiano, es por causa del pecado, pero no siempre por causa del pecado, también por causa de circunstancias. Y este artículo es muy largo, trata que incluso David se deprimió, se desanimó por su propio pecado, o también, por ejemplo, Moisés, Jeremías y otros de las personas que Dios usó, de alguna forma se deprimieron. Pero, por ejemplo, antes se decía que, incluso cantábamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, cantábamos antes, ¿no? Y parecía que, que un cristiano estuviera desanimado, pues era casi un pecado, ¿no? O que un cristiano anduviese así a veces, pues, sin ganas de nada, sin ilusión, a veces sin fe, pues se decía, a ver que algo anda mal en tu vida, ¿no? Pero hay una frase, un proverbio chino que dice, tú no puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. La depresión o el desánimo espiritual no lo podemos evitar, es algo que de alguna manera siempre anda rondando por ahí. No solamente espiritualmente, sino un problema que podamos tener en nuestra familia, en el trabajo, un problema de salud, un problema en nuestro matrimonio, un problema con nuestros hijos, un problema en la iglesia, pues eso te puede causar cierta angustia, ¿no? Hay otro dicho que dice, las paredes que construimos a nuestro alrededor para mantener fuera la tristeza, también impiden que entre la alegría. A veces nos cerramos tanto en nuestras cuatro paredes, nos cerramos tanto en lamernos nuestras heridas, en decir, pobrecitos, lo que estamos pasando, hay que ver todo lo que estoy sufriendo. Y eso no solamente impide que la tristeza se vaya, sino que a veces también impide que la alegría entre. Y este salmo creo que es un salmo de David. No todos están de acuerdo, pero yo creo que lleva la firma, la idea y el concepto siempre del rey David. El Salmo 42, lo tenéis, ¿no? Dice al principio, yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero lo voy a leer muy despacito para que sea la versión que uses, puedas seguir la lectura sin problema. El título nos dice, al director musical masquil de los hijos de Coré. Mirad, cuando dice al director del coro, el director musical, era un coro, o sea, esto era un himno, una canción, un poema, que se había compuesto para cantar congregacionalmente. O sea, no era solamente una oración de alguien que está teniendo un desánimo, una depresión en su vida, sino que también se dedicaba al director del coro para que el director del coro le pusiera música, orden y se pudiera cantar en toda la congregación. O sea, y a lo mejor nos puede parecer extraño que una canción que habla de depresión, de desánimo y de una situación así, se use para alabar al Señor. Pues sí. Sí, porque la alabanza también es que aun cuando yo estoy mal, alabo al Señor. La alabanza no es solo estoy bien y estoy contento y estoy alegre y siento la presencia de Dios y por eso yo alabo al Señor. No. También había canciones que se componían para si alguien ahí estaba mal, si alguien ahí estaba sufriendo alguna situación espiritual, material en su vida, para poder también cantarlo, para poder sentir que aún esas cosas se pueden cantar delante de Dios. Que a Dios no solamente hay que decirle, aleluya, tengo mucha fe, mucha confianza y creo mucho en ti, sino que también se le puede cantar, como vamos a ver, o como vemos en otros salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? Las dos cosas son lícitas, como vamos a ver. Salmo 42, como digo, lo voy a leer en la versión internacional, muy despacito para que podáis seguir la lectura. Dice así,
cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del monte Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus olas y tus ondas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Amén. Bueno, si le tuviera que poner un título más moderno a este salmo, le pondría este: aprieta el corazón y afloja de la cabeza los tornillos. Este es el título que le pondría. Aprieta el corazón, o hay que apretar el corazón y aflojar de la cabeza los tornillos. Porque no todo es pensar, sino que también es sentir. No todo es lo que pienso y lo que sé de Dios, sino también lo que yo siento hacia Dios. Pero tranquilos, porque también he preparado un título más espiritual para los espirituales, y es ¿cómo encontrar esperanza en medio de las dificultades? ¿Cómo encontrar esperanza en medio de las dificultades? Así que el título que tú quieras le pones. Aprieta el corazón y afloja de la cabeza los tornillos, o ¿cómo encontrar esperanza en medio de dificultades? Te pregunto, vaya pregunta, ¿estás lidiando con situaciones difíciles? Vaya pregunta, ¿no? Vaya lumbrera. Es una pregunta obvia, ¿qué responderíamos? ¿Sí? ¿No? Bien, veamos por ejemplo a David, el salmista. Mirad David dice, por ejemplo, sus enemigos, acerca de sus enemigos. Él está lidiando con sus enemigos y dice, me echan en la cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Él no solamente tenía el problema que tenía, posiblemente este salmo David lo escribe cuando está siendo perseguido, sino que encima la gente se burla de él. Posiblemente la gente le había oído decir a él, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo soy cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente, cuando veía que le iba mal, pues evidentemente le preguntaba, oye, ¿dónde está tu Dios? También en el versículo 10 él dice algo que le ha causado una herida mortal para él, y dice, mortal agonía me penetra hasta los huesos. Estoy usando la Nueva Versión Internacional, mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? O sea, el me echan en cara es lo que posiblemente estamos hablando de que las personas que trataban con David, cuando David le hablaba del Señor, lo sentían como una ofensa. ¿Tú quién eres para decirnos a nosotros no sé qué? ¿Y tú quién eres? O cuando ellos tenían un problema y él le venía y le decía, bueno, mira, busca a Dios, que el Señor te pueda ayudar, o lo que sea, lo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Pues cuando David estaba en problemas, esta gente
vemos que lo había recibido como una acusación. Y ahora cuando David está en problemas, ¿qué le dicen? Bueno, ¿y ahora qué, David? ¿Y ahora qué pasa con el problema que tienes? Lo que estaba viviendo era tan malo que sus enemigos propios, que sus propios enemigos creían que Dios le había abandonado para siempre. Recordáis que lo vimos en el libro de Samuel, cuando David tiene que huir de Absalón. Lo que le gritaba a la gente, aparte de insultarlo y de llamarle tonto y todo lo que sea que le llamaran, le decían: no hay para ti salvación jamás. Lo que le decían era: estabas aquí en Jerusalén, ahora has tenido que escapar por patas y has tenido que huir de tu hijo, ya has dejado de ser rey, vas a ser un exiliado, ya no va a haber salvación para ti más. Y eso es lo que David está sintiendo. Probablemente esta es una referencia a David como el autor de este salmo cuando estaba escapando de su propio hijo. A los problemas que tenía él personalmente, físicamente, hay que añadir en el salmo sus problemas emocionales. Porque los problemas físicos también causan problemas emocionales. Por ejemplo, David él dice que está angustiado. La idea de la palabra angustiado está abatido. Una persona abatida es una persona que ya no tiene ganas de nada, que no tiene ganas de luchar, que no tiene alegría, que no tiene ilusión por nada, una persona abatida. También él dice que está inquieto, o sea, turbado, pero la idea es una persona inquieta. Una persona que no sabe lo que le va a pasar, una persona que no sabe al final en qué va en qué va a terminar todo lo que le está viviendo, qué va a pasar. ¿Tendrán razón los enemigos que dicen que ¿dónde está Dios? ¿Será Dios que le va a bendecir? ¿Qué va a pasar con él? Así que él está inquieto, está nervioso. Vemos en el Salmo 32, por ejemplo, que ni siquiera dormía. También él dice que lloro día y noche. Llorar día y noche es un síntoma de depresión. Cuando una persona tiene ganas de llorar todo el día, a todas horas, por todas las cosas, ve un anuncio de Danone y ya le dan ganas de llorar. Bien, pues eso es una persona que está en una depresión, es un síntoma de la depresión, el querer llorar. Estás emocionalmente, tus emociones están a flor de piel y no te explicas por qué lloras. Bien, esto le pasa a David también. También él dice: todas tus ondas y tus olas están sobre mí. O sea, él se siente como ahogado con los problemas. Se siente como ahogado con los problemas, le falta la respiración. Cuando una persona tiene un problema, cuando cualquiera de nosotros tenemos un problema, es una cosa que también nos pasa, ¿verdad? Esa ansiedad, ¿no? Ese dolor aquí en el estómago, en el pecho, no sabes dónde, pero que casi el aire no te entra, ¿no? Y tienes esa angustia. Y David lo escribe como alguien que sus olas están sobre él, o sea, no puede ni respirar. Y esto, vale, ok, pensé que había una más, pero no la he notado. Bien, así que, imaginar, o sea, David está así, en esta situación. Ahora, antes de que sigamos adelante, tienes que preguntarte, ¿cuál es tu lucha? Actualmente, ¿cuál es tu lucha? Porque mira, David luchaba por una cosa, y era por tener esperanza. Esa era la lucha de David. Aún en medio de sus problemas y de sus circunstancias, David luchaba por tener algo, esperanza. Y él dice, por ejemplo, en el versículos 5 y 11, en la versión que yo he usado: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Si os habéis fijado en el Salmo, él indistintamente dice que confía en Dios, pero que están sus enemigos. Indistintamente dice que él va a alabar al Señor, pero que todas sus olas andan sobre él. O sea, él está en esa lucha por tener esperanza. Versículo 11: en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Qué está expresando David con esto? Pues que no se rendía. Que aún en medio de sus circunstancias, de su lucha contra los enemigos, luchas físicas que tenía y su lucha emocional, él decide algo y es: no me voy a rendir. ¿Esto es fácil? No es fácil. Ya nadie está diciendo que sea fácil.
Y pues, además él lo escribe de una manera totalmente sincera. Cuando lees el Salmo 42, no ves a un hombre súper, mega, extra, hiper espiritual. No ves a un vencedor. No ves a un hombre que está tan firme que... No, todo lo contrario. Yo no puedo contar las veces que en estos años he tenido que decirme esto. Yo no sé tú, pero yo no puedo contar las veces que en estos últimos años he tenido que luchar también por tener esperanza. En la vida, en las circunstancias, en la iglesia, con muchas cosas. Porque hay muchas cosas que te desaniman. Hay muchas situaciones que te deprimen, que no te dejan salir esa tristeza, y la alegría tampoco entra, y te sientes así encajonado, y te sientes absolutamente rodeado por estas cosas. Y no puedo contar las veces que he dicho, no, tengo que tener esperanza, tengo que confiar en el Señor. Al minuto he estado quejándome otra vez. O sea, no vayas a pensar otra cosa, pero es así. Pero David está luchando por tener esperanza, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, cual sea el problema en el que estás luchando ahora. No te rindas, no te rindas. El Señor está ahí contigo, y el Señor te ayudará, pero tú lucha por tener esperanza. Tú tienes que luchar por confiar en el Señor, por tener fe. Vamos a ver algunas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué hizo David ante esta situación? ¿Cómo respondió a su desaliento? ¿Tiró la toalla? Vamos a ver que no. Y yo quiero que veamos lo que David hizo, y que creo que puede ayudarnos a saber cómo enfrentar los problemas y el sufrimiento. ¿Cómo enfrentó David? Nos dice en este salmo nos dice cómo David enfrentó. Y el principio del salmo nos dice que es un salmo de masquil, esa palabra, masquil. Es una palabra muy difícil de detectar el origen de la palabra y la raíz, pero los lingüistas más importantes, digamos, ellos nos apuntan a que es una palabra que tiene que ver con enseñanza o con doctrina. Es decir, este salmo está escrito para que el director del coro lo componga y lo cante toda la congregación. Y que al mismo tiempo que cante, aprenda. O sea, mientras cantan, están aprendiendo. Este salmo tiene una enseñanza para aquel que lo canta. Este salmo tiene una enseñanza para aquel que lo lee, para aquel que ora este salmo. Y para nosotros también, por eso masquil. Bien, ¿qué hizo David? Mirad, primero lo que hizo David fue preguntar. Eso fue lo primero que hizo David, preguntar. El versículo 9, en mi versión, dice, y yo le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar así? ¿Por qué? ¿Se le puede preguntar a Dios esto? Porque durante mucho tiempo, y creo que lo hemos mencionado ya, pues se decía que no se le podía preguntar a Dios ¿por qué? Que a Dios siempre que había que preguntarle ¿para qué? Pero vamos a ver, señores y señoras, antes de preguntarle a Dios ¿para qué? Tendré que entender ¿por qué? Y David está preguntando, Señor, ¿por qué? Estoy en esta situación, no mejora, Señor, ¿por qué? Y yo te lo digo a ti, Señor, que tú eres mi Dios y mi roca, que sí, que en ti estoy seguro, que sí, ya lo sé, pero Señor, ¿por qué? Y esta es una pregunta, creo que legítima. Ahora, David lo que está usando es un lenguaje figurado, está usando la exageración. En los salmos, en la poesía hebrea de los salmos, usa mucho esta figura literaria, que es exagerar algo. Pero nosotros también lo usamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la tristeza, nosotros podríamos decir, estoy triste hasta... Hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Estoy triste hasta la muerte, por ejemplo. Estás exagerando, no te estás muriendo de la tristeza, pero estás exagerando. O sea, es una exageración lo que David dice. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar en luto? Él no está pensando en esto literalmente. ¿Por qué sabemos que es una exageración? Por lo que él dice en el versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su misericordia y de noche su canto me acompañe. Es decir, David cree en Dios y David confía en el Señor, pero David pregunta.
Y mira, el que no pregunta, no aprende. El que no pregunta, no aprende. Y si nosotros en las circunstancias en las que nos toque vivir, no preguntamos al Señor, no vamos a aprender. No vamos a aprender. Hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, muéstrame estas cosas. ¿Por qué yo estoy pasando esto? Y si quieres, también, ¿para qué lo estoy pasando? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pero a él en este momento le parece como que Dios le había olvidado. Señor, ¿por qué te has olvidado? Así que lo primero que hace David es preguntar, ¿por qué? Y es una pregunta muy legítima. La vida del cristiano no es simplemente, estoy pasando algo, gloria a Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La vida del cristiano no es simplemente, estoy pasando algo, bueno, yo en sus manos me entrego y el Señor sabe. Eso no es verdad. Porque luchamos siempre por tener esperanza. Y el rey David luchó por tener esperanza también. Pero preguntó. Así que no te olvides, pregunta al Señor. En segundo lugar, además de preguntar, David se afirmó en el amor de Dios, no está claro. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su misericordia. Mirad, él le llama a Dios mi salvación y mi Dios. O sea, él está en medio de sus problemas, en medio de lo inseguro, en medio de las arenas movedizas que a veces es la vida, él está yendo a algo en lo que se puede afirmar, y es Dios. Por eso él dice, mi salvación y mi Dios, mi salvación y mi Dios, mi roca. O sea, la vida debajo de nuestros pies se puede mover, pero el Señor es nuestra roca. Como cuando David también en Salmo 40 dice que él había pedido y el Señor lo sacó del lobo cenagoso y puso sus pies sobre la roca. Puso sus pies sobre la roca. Él dice, tus olas y tus ondas. Es decir, él ve todas las circunstancias como las olas de Dios. Él se siente agobiado, ¿no? Figuradamente nos está diciendo alguien que está ahí, está angustiado en medio de las olas. Pero si te fijas, él dice que esas olas, ¿de quién son? Son de Dios. Dice, tus ondas, tus olas. O sea, él se está afirmando en Dios. Lo que le pasa no es fruto de la casualidad. Lo que le pasa no es la mala suerte. Lo que le pasa no son sus enemigos, que no sé qué, o su familia, o lo que sea, o Absalón, no. Él se afirma en Dios y dice, Señor, esto eres tú también. De alguna manera estas son tus olas y tus ondas. Señor, tú estás permitiendo todo esto. Y mirad, muchos aquí, algunos no están en esta mañana, pero muchos aquí nos han enseñado a los demás que en medio del sufrimiento el alivio está en su soberanía. Muchos hermanos y hermanas que no están aquí, que lo han pasado o lo están pasando canutas, como suele decir, ¿no? Pues nos han enseñado eso también, que aún en medio de su enfermedad o lo que han pasado, se han afirmado en el Señor. Y siguen diciendo, recordáis el audio de estos días de Lidia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dijo ella? Dios es bueno todo el tiempo. Eso es afirmarse en el Señor. Yo puedo estar mal, pero yo me afirmo en el Señor. Y el Señor es bueno todo el tiempo. Y eso es lo que David está haciendo. Señor, lo estoy pasando mal, pero yo me afirmo en algo que no se puede mover. Y eres tú, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Estemos pasando noticia. Te doy, no soy profeta, pero estemos pasando o vayamos a pasarlo. Afirmarnos en el Señor. En tercer lugar, ¿qué hizo David? Adoró o cantó. Él dice en el versículo 8, de noche su canto me acompañe. De noche su canto me acompañe. Es decir, que él, aun cuando estaba pasando fatal, él cantaba al Señor. Adoraba al Señor, cantaba. Job, cuando le pasó todo lo que pasó, hizo lo mismo, ¿no? Adoró
Habacuc compuso una canción al final. Bueno, al final todo el libro de Habacuc es una composición. Y aunque primero empieza con una tonalidad triste, al final del libro de Habacuc le sube un tono, ¿no? A cantar, Señor, no, le sube un tonito. Le sube un tono para que el que cante, cante con más alegría. Y ahora es cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto y falte el producto del olivo, con todo, yo me gozaré en el Señor. Y lo que David hace es, bueno, a pesar de lo que estaba, y aún llorando por la noche, yo he cantado al Señor, he adorado al Señor. Su canto me acompañe. Tal vez no es una canción alegre de esperanza, pero lo está buscando. David está buscando tener esperanza. Y a lo mejor en la noche no le sale cantar un coro alegre, tal vez es un coro más bajo, con una tonalidad triste, más melancólico, pero él está buscando tener en Dios su esperanza. Y no podemos pretender siempre estar alegres. No podemos pretender siempre venir a adorar a Dios los domingos con las mismas ganas todos los domingos. Muchas veces ni tenemos ganas. Y estamos aquí pues porque hay que estar. Pero el Señor mira eso. El Señor mira eso. El Señor mira que aun a pesar de que no tienes ganas, aun a pesar de que tienes problemas, circunstancias, necesidades, dolores, problemas, estás aquí. Y eso es lo que David está haciendo, ¿no? Yo he adorado en medio de esos problemas. Era un cántico, oración de súplica, dice él, al Dios de mi vida. Él literalmente está suplicando por su vida. No todos podemos componer música cuando estamos tristes, ¿verdad? Pero hay un hombre que compuso muchos himnos que se llamaba Isaac Watts. Y él escribió himnos, fíjate, para cantarse a sí mismo. Escribió himnos para cantarse a sí mismo. Por ejemplo, escribió uno que él se preguntaba en el himno: ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro, oh Dios? Tú dices, o sea, ¿cómo le cantas eso al Señor? Pues sí. ¿Cuánto tiempo tardarás? ¿Cuándo sentiré los rayos celestiales que mis miedos ahuyentarán? ¿Cuánto tiempo mi pobre alma luchará y se esforzará en vano? Tu palabra someterá a mis enemigos y calmará mi dolor amargo. Mirad, esto no son canciones de júbilo, pero son canciones de fe. Se forman al pensar y sentir con Dios en los salmos. O sea, las canciones de fe son las canciones más importantes. Las canciones que uno canta cuando estás mal, cuando necesitas aferrarte al Señor, es cuando más aprendes. Porque las otras canciones a veces las cantamos con alegría y levantamos nuestras manos y sentimos un cosquilleo por todo el cuerpo. Y eso muchas veces no vale para nada. O sea, entenderme, ¿no? Pero cuando yo estoy mal, es cuando tengo que aflojar los tornillos de la cabeza y apretarlos del corazón. Cuando a lo mejor no siento cantar, Señor, tú eres mi roca, porque mis pies se mueven, pero igual lo canto. Cuando digo, ¿cómo voy a cantar? Hoy estoy alegre con lo que me está pasando, pero aún así lo canto. Estoy aprendiendo. Y mi carácter se va a formar. Y mi fe en el Señor se va a formar. Y aprendo a encontrar la esperanza en el Señor. Cuarto, se predicó a sí mismo. Se predicó a sí mismo. Versículo 5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? O sea, se está preguntando él a sí mismo, ¿no? ¿Por qué me voy a angustiar? O sea, Antonio, ¿por qué me voy a angustiar? Y esto es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, ya lo tenéis ahí. Esto es importante en nuestra lucha por tener fe y esperanza cada día. Preguntarnos a nosotros mismos. Hay un autor que supongo que tenéis algún libro de él, Martyn Lloyd-Jones. ¿Bien, Manuel? ¿Así se pronuncia? Martyn Lloyd-Jones. Acerca de este salmo escribió esto, me encantó. Dice él: ¿te has percatado que la mayor parte de tu infelicidad en la vida
se debe a que te estás escuchando a ti mismo en lugar de estar hablando contigo mismo. Él dice, la mayor parte de nuestra infelicidad es porque nos escuchamos a nosotros mismos. Dice, considera los pensamientos que tienes cada mañana. No los has generado intencionalmente, pero te hablan, te recuerdan los problemas de ayer, etc. Dice él, alguien te está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo te está hablando. Hay que ver lo que me está pasando, no sé qué, hay que ver a esta persona, no sé qué, y ahora cómo voy a hacer, y aquello, y en el trabajo, y ahora mi jefe, y ahora qué me van a decir en el médico, y estamos, ¿verdad? Nos estamos escuchando a nosotros mismos. Y él dice, ahora, hablando del salmista, dice, la resolución de este hombre en el Salmo 22 fue esta. En lugar de permitir que el yo hablara con él, pues él comienza a hablar consigo mismo. En vez de permitir que, no sé si se puede entender, pero en vez de permitir que mi yo me hable a mí, yo le voy a hablar a mi yo. O sea, yo voy a tomar la iniciativa. Espero que esto se entienda lo que él dice. Su pregunta es, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Su alma le provocaba depresión y angustia. Entonces él se levanta y dice, sí, escucha un momento, te voy a hablar. Eso es lo que, en palabras más sencillas, lo que está haciendo David. La gente le estaba diciendo, todo el mundo le estaba diciendo, posiblemente tal, hasta que llegó un momento que dijo, no, yo voy a decir, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Y luego afianza su fe en el Señor. Por ejemplo, de este lado de la cruz, podemos también nosotros hacer lo mismo. Vamos un momento a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 31. Esta es una forma de hablar con nosotros mismos también. Y decirnos tal vez cada mañana, cuando nuestro yo nos empiece a hablar, pues decir, calla, que te calles, te estoy diciendo. Ahora te voy a decir yo algo. Dice Pablo, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, todas las cosas? Entonces, es una forma de este lado de la cruz podemos decir esto otra vez, también nosotros. Y en quinto lugar, rápidamente, pues Él tuvo sed de Dios. Y esto lo encontramos en el versículo 1 y 2. El Salmo parece estar escrito casi al revés, si os fijáis, porque lo normal es que primero él describiera las situaciones que él tiene y luego después escribiera el versículo 1 y 2. Sin embargo, él la conclusión la pone delante. Por ejemplo, Salomón en Eclesiastés primero habla de todo lo que es vanidad, 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 y al final del todo el libro dice, el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y es como si Salomón usara al principio de Eclesiastés y dijera, el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahora escribiera todo. Pues eso es lo que está haciendo David. Pero David tiene sed de Dios. Ya lo hemos leído los versículos. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Bien, gracias a las circunstancias que él vivía y tenía, eso le provocaban sed de Dios. No es malo orar por alivio y tampoco es malo orar para que Dios derrote a los enemigos. Pero hay un proverbio alemán que dice que lo importante es que lo más importante sea lo más importante. ¿Es malo orar por alivio o porque Dios haga algo con los enemigos? No. Eso lo hace David en el Salmo. Pero ¿qué es lo más importante? Dios. Y es lo primero que él pone. Lo primero que él pone es lo más importante, que es tener sed de Dios, buscar a Dios, desear a Dios. Y ahora después pasa al segundo término, a todo lo demás. ¿Me explico? Dios es más importante que mi liberación. Dios es más importante que mi sanidad.
Dios es más importante que mi provisión, que mi salud, que mi familia, que mi dinero. O sea, yo sé que hay cosas muy importantes en la vida, pero cuando David hace este orden, lo que está diciendo es, ¿qué es lo más importante? Dios. Y lo demás viene. Eso fue lo que Jesús dijo también. Buscad primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Pues es más importante que mi salud, que mi familia, que todos, que todas las cosas y todas las personas. Dios se revela y nuestro mayor anhelo tiene que ser conocerlo. Por eso Él dice, Señor, yo anhelo, tengo sed de ti. Mirad, ojo al dato. Los ciervos braman por dos motivos. Por dos. Braman por sed. Cuando tienen sed, no sé qué dirán, pero braman. Algo en su idioma dirán. Y también braman cuando en la época de apareamiento les hace sudar más por el estrés que pasan. Tanto los machos como las hembras en época de apareamiento pues están nerviosos, pues tú sabes, ¿no? La primavera, pues la sangre altera. Y están nerviosos. Entonces sudan y emiten un olor corporal. ¿Y qué pasa? Ese olor corporal les hace más fácil que los depredadores los localicen. Y los pueden oler todavía a más distancia. Un ciervo, un lobo lo puede oler muy lejos. Pero en época de apareamiento los huele todavía más lejos. Bien, entonces, ¿qué hacen ellos? Bien, ¿por qué jadea el ciervo? Jadea por agua para beber y también por agua para limpiarse de ese olor. El ciervo va, bebe y se baña, se limpia, porque el agua lo que hace es quitar ese olor corporal para ser menos vulnerable a sus enemigos. Y David está diciendo, Señor, yo soy como ese ciervo, porque yo te busco a ti porque tengo sed de ti, pero también esta ansiedad que yo tengo, esta depresión que yo tengo, esta dificultad que yo tengo, este desánimo que yo tengo, también me hace vulnerable a mis enemigos. Me hace vulnerable aún a Satanás, ¿no? Así que, ¿qué quiere hacer David? Limpiarse de todo eso también. Limpiarse, por ejemplo, Juan lo dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Juan lo dice en un contexto de pecado, el Señor es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos también de toda maldad. Porque esas cosas tenemos que sacudirlas, tenemos que limpiarnos de ellas. Cuando David dice, mi alma tiene sed del Dios viviente, ¿cuándo vendré y me presentaré? Se puede traducir perfectamente esa segunda parte del versículo 2 como, ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? Esa es la idea. Lo que David está diciendo es, ¿cuándo podré estar frente a frente con Dios? Él está pensando en el templo, por supuesto, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Y esto es así. Porque cuando el desánimo viene a nuestra vida, una de las primeras cosas que dejamos de sentir es al Señor. Eso nos ahoga, nos agobia, nos hace solo pensar en nuestros problemas, en nuestras circunstancias y poco a poco olvidarnos de Dios. Poco a poco vamos perdiendo esa esperanza, ¿no? Poco a poco vamos haciendo nuestra la desesperanza. Por esto este Salmo 42. Señor, yo estoy luchando por tener esperanza. Y eso lo cantamos antes también. La respuesta final a esta pregunta, o sea, ¿cuándo podré ver el rostro de Dios? Pues, por ejemplo, Jesús la dijo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús podemos ver el rostro de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y por tanto, cuando yo hoy por la mañana veo al Señor, estoy viendo a Dios.
Puedo cumplir este deseo que David tenía. ¿Cuándo podré presentarme y ver el rostro de Dios? Pues nosotros en cualquier momento podemos hacerlo. Y también Pablo en 2 Corintios habla de que Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. Y dice él, lo que está diciendo Pablo es que una vez nos convertimos, vemos la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Cristo vemos a Dios y sus planes con nuestras vidas a través del Evangelio. Es decir, el Evangelio, que son buenas noticias. En medio de mis dificultades, el Evangelio son buenas noticias. Pero no buenas noticias materiales. Son buenas noticias espirituales. Son paz con Dios. Es seguridad de la salvación. Es bendición para nosotros. No materiales. Por eso siempre en nuestra vida pongamos delante, como un ciervo jadeante, como un ciervo, estoy buscando al Señor en mi vida. Y una última frase que leía que me gustó, y se puede aplicar muy bien a este salmo de David. No dudes en la oscuridad lo que Dios te prometió en la luz. Si ahora estamos bien y más o menos lúcidos de lo que el Señor es para nosotros y lo que el Señor significa, guardemos eso en nuestro corazón. Llenemos bien nuestro depósito de esto, porque habrá algún momento que necesitaremos beber de eso. Cuando haya dificultades, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las necesidades, cuando vengan los problemas, cuando venga el sufrimiento, vendrá oscuridad también de alguna forma sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón vendrá oscuridad. Y por eso necesitamos en la oscuridad recordar lo que Dios en la luz nos prometió. Y hoy día, cuando yo estoy teniendo una relación con el Señor y cuando hay dificultades, necesito recordar lo que al principio el Señor me mostró, ¿no? Que yo era un pecador y ahora lo tengo a Él. Que no era un hijo de Dios y ahora soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Así que, hermanos, aflojemos un poquito los tornillos de la cabeza. Las cosas que sabemos está bien, pero aflojemos un poquito y apretemos el corazón. Porque eso es lo que nos va a valer. Porque que Dios llene nuestro corazón, ¿no? Y el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. O sea, ha rebosado su amor en nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por ejemplos como estos que hemos leído y estamos viendo en los libros de los Salmos, Señor. Cualquiera de nosotros hemos pasado, pasamos o pasaremos por circunstancias que no van a ser fáciles y nos van a querer desanimar y desalentar y deprimir, pero nosotros, Señor, queremos luchar cada día por tener esperanza en ti. Señor, que busquemos tu rostro cada día y que vayamos a ti para alabarnos, para refrescarnos, Señor, para hidratarnos, y que también, Señor, recordemos que a través del Evangelio hemos recibido luz para nuestra vida, Señor. Y nuestra vida no solamente es caminar aquí lo mejor posible, sino que tú nos has escogido para ser tus hijos y para vivir una vida que te glorifique y te honre a ti. Gracias, Señor, a tu nombre sea la gloria. Amén. Amén.